La hora más oscura es la más próxima al amanecer. General Eloy Alfaro. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Con ustedes, Frank Pozo, y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis, diálogo y debate. Y a propósito de análisis, diálogo y debate, 10 horas nuevamente tendrá Ecuador de cortes de luz a nivel nacional. Ya parece ser algo que nos vamos a tener que acostumbrar con estos gobiernos que no pueden resolver el tema de la energía eléctrica. También Antonio Goncalves renunció como ministro de Energía después de haber dado su cadena nacional, en la cual dijo haber hecho todos los esfuerzos para haber resuelto o resolvido, como dijo Valentina Centeno de ADN hace pocos meses, el tema de la energía eléctrica. Sin embargo, no se pudo resolver la temática. Estas y otras apreciaciones vamos a analizarlas junto al ingeniero Carlos Julio Balda, quien es del Foro Politécnico y es un experto en energía eléctrica, quien prácticamente ya se ha vuelto parte de la casa. Le damos la cordial bienvenida, ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Y arrancamos preguntándole cómo se vivieron las fiestas octubrinas de Guayaquil, 204 años de la independencia de la Perla del Pacífico. Ingeniero. Buenos días a todos los ecuatorianos. Efectivamente, estamos en festejos por un aniversario más de la Fundación de Guayaquil y en buena hora que los funcionarios municipales pues han desarrollado una excelente actividad y está siendo motivo de festejos hasta cierto punto, recordando esta fecha, pero con la preocupación que existe por lo que está pasando, por la falta de energía en el país y lo que ocurre con tantos negocios que están prácticamente cerrados por falta de energía. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, ¿cómo comprender estas variaciones en los cortes de luz, estos racionamientos, esta planificación? O no sé cómo llamarle, ingeniero. Hemos hablado con usted varias veces, 10, 14 horas, luego pasamos a 4, 6 horas de racionamientos de cortes de energía. Luego nuevamente se anunció 10 horas de cortes de energía por parte del exministro Antonio Goncalves, quien ya renunció. ¿Cómo comprender esta inestabilidad dentro de la inestabilidad de la energía eléctrica? Bien, sí. Lo que sucede en realidad es que nos han llevado a esta situación y estamos en un momento en que ya no tenemos recursos, no tenemos reservas para poder dar un servicio confiable y estable. Entonces, estamos sujetos a si en un momento determinado llueve o no llueve. Esa es la gran realidad. A eso nos han llevado 3 gobiernos seguidos que no han hecho absolutamente nada por resolver los problemas del sector eléctrico, ¿no? Por un lado, sin ninguna nueva generación durante todos estos 3 gobiernos, un incumplimiento total del Plan Maestro de Electricidad y además, pues, por la falta de mantenimiento de los equipos, ¿no? Mire usted que en estos días, hace un par de días, pude ver un video de una noticia de Coavisa en la cual se anunciaba que se daban, informaban a la ciudadanía que se habían recuperado 2 centrales termoeléctricas, una en la central Enrique García en Guayaquil y otra pues la de Trinitaria también en el sur de Guayaquil. Y como una gran noticia, ¿no? Indudablemente lo estaban publicitando, pero en eso de la noticia, el entrevistador dijo algo adicional muy importante que debemos tener en cuenta los ecuatorianos. Resulta que dice que el país tiene 1.800 megavatios de generación termoeléctrica
y que han estado funcionando 800, ¿no? Y que ahora pues se ha recuperado estas dos plantas que aproximadamente eran como 180 y pico, 180, 185 megavatios, ¿no? Plantas que estaban fuera de servicio por falta de mantenimiento. Lo daban como una gran noticia, pero lo importante que debemos rescatar de esto es que la misma prensa pautera de este país reconocía públicamente que habían 1.800 megavatios disponibles o de generación que tiene el país termoeléctrica y que solo funcionaban 800. Y entonces, dónde están los otros 1.000? Ahora habían recuperado 180. ¿Dónde están los otros 820 megavatios? Están fuera de servicio porque no se le ha dado mantenimiento. Y si esos 820 megavatios estuvieran en operación, pues probablemente no tuviéramos apagones en estos momentos. Eso era lo importante que había que rescatar de esa noticia. Durante la cadena nacional, el exministro Antonio Goncalves Durante la cadena nacional, el exministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró que se había hecho todos los esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis de energía eléctrica. Desde su perspectiva, ingeniero, ¿cree que esto fue así? No, en absoluto, no fue así, Frank, y le digo a todos los ecuatorianos, recordemos que en enero de este año, la ministra de esa época, la ministra Robo, informó al país, informó al presidente de la República, al ministro de Energía, sobre la situación real de lo que estaba pasando. Y resulta que no se tomaron las medidas, pues. Simplemente no se tomó en cuenta absolutamente las recomendaciones que hacía el SENACE de nueva generación que se necesitaba. Y ahora estamos en la situación que estamos. Lo que dice el ministro es totalmente falso. Y para continuar también con el tema, lo de Mazar, vimos que la hidroeléctrica Mazar había colapsado y es la imagen que la podemos proyectar según el portal Ecuador Chequea, que es el portal que verifica precisamente este tipo de informaciones que se producen a nivel nacional. Y ahí podemos estar hablando de una irresponsabilidad por parte del régimen de Daniel Noboa, o qué es lo que pasó con la hidroeléctrica Mazar, que el día de ayer colapsó su sistema y que prácticamente quedó inoperativa durante un tiempo. Bueno, lo que ha pasado es que algo que ya habíamos comentado en algunas oportunidades y que decíamos pues que el agua de Mazar era una reserva estratégica para casos de emergencia, ¿no? Y realmente lo que ha pasado es que por falta de generación se han venido utilizando, han venido consumiendo esa agua de manera constante y por supuesto llega el momento en que el agua se termina porque estamos con déficit de generación, ¿no? Entonces, no se ha cumplido con el propio plan de maestro de electricidad que publicó este gobierno, con la generación que prometió para este año y que era insuficiente, que no iba a resolver los problemas, lo cual reflejaba que era un plan mal hecho y que no resolvía los problemas de los ecuatorianos. Pero lo que ha pasado es lo que tenía que pasar con un gobierno que no sabe lo que tiene que hacer, que no tiene personas que le digan la realidad y que si se lo dicen, no los toma en cuenta, ¿no? Porque eso es lo que pasó con la ministra Robo, ¿no? Entonces, aquí los únicos responsables de lo que está pasando en el país en estos momentos, pues es el gobierno ecuatoriano. Ingeniero, en el tema de Mazar, y ahí podemos ver el comunicado, si lo podemos seguir proyectando, en todo caso que no salga yo en la imagen, pero pongamos la imagen de Mazar. Esto significa, o comprendamos bien el asunto, porque los técnicos no es que son nuevos, los de SELEC, los que están en las hidroeléctricas,
Ellos hacen recomendaciones para que no se utilice el agua y quizás el ministro o los mandos altos son los que dijeron, no, utilízame esa agua hasta que el sistema dé, y si colapsa, pues que colapse. Eso se podría interpretar con lo que pasó con la hidroeléctrica de Mazar. Efectivamente es así. El SENACE informa sobre la situación, informa sobre la falta de generación, sobre lo que necesita para que el sistema funcione adecuadamente, y lo hizo en varias oportunidades y simplemente no se lo ha resuelto el tema. ¿Eso qué significaba? Nueva generación y mantenimiento a las centrales existentes. Eso es lo que significaba. Entonces, no se hizo eso y ahora, por esa razón, se venía consumiendo el agua de Mazar. Se la ha consumido a tal punto que se ha operado esa central prácticamente bajo el nivel recomendado, y con eso se pone en peligro las turbinas de la central, porque el momento que le entran sedimentos o partículas sólidas al agua directamente a la turbina, a la velocidad que va la turbina, cualquier partícula sólida significa como que usted le da un balazo a la turbina y la está destruyendo. Entonces, eso es lo que pasa cuando el agua que le mete a la turbina tiene sedimento. Y eso es lo que está pasando, lo que ha pasado al utilizar en operación una planta cuando está por debajo del nivel mínimo permitido. ¿Cómo interpretar todo lo que ha pasado en estos últimos días y la renuncia de Antonio Goncalves como ministro de Energía y Minas? Quizás fracaso de él como ministro, fracaso de el nuevo Ecuador, fracaso de Daniel Noboa, que no sabe colocar a una persona competente para el cargo, fracaso del tema económico también, que sacaron cerca de 500 millones de dólares de SELEC hace poco para pagar deuda, pero no han invertido un solo dólar en el tema eléctrico, ingeniero. Y cuando hablo de invertir, no hablo de la barcaza, porque la barcaza es un gasto. Hay gente que confunde inversión con gasto. Ingeniero. Sí, efectivamente, la renuncia del ministro es una prueba más del fracaso de la administración que él representa, ¿no? Y se ve impotente ante la situación y pues toma la decisión de dar un paso al costado para que el gobierno, a través de otro funcionario, enfrente la situación. Porque mire usted que cuando el gobierno saca una publicación firmada por un subsecretario del ministerio diciendo que disponiendo a las empresas eléctricas los cortes de energía de 10 horas al sector industrial, toda la prensa se hizo eco de que esto era una disposición del SENACE, lo cual es absolutamente falso. La disposición no las da el SENACE, las disposiciones de corte. El SENACE lo que hace son recomendaciones de lo que necesita para operar e indica lo que va a pasar si no se toman las acciones que está proponiendo. Eso es lo que hace el SENACE. El SENACE no tiene facultades para cortarle la energía, el racionamiento, por racionamientos obligados al sector industrial ni a nadie. Simplemente cuando llegue el momento, porque no se han tomado las medidas por parte del gobierno nacional, no le queda más al SENACE que efectuar los cortes, porque si no se produce un colapso total del sistema eléctrico ecuatoriano. Ahora bien, después de esta decisión, Daniel Noboa nombró a Inés Manzano, la actual ministra del Ambiente, para fungir nuevamente en el cargo de encargada. Recordemos que antes también ya estuvo Luque como encargado del Ministerio de Energía. ¿Cómo interpretar que a Inés Manzano, ministra del Ambiente, se le dé esta importante cartera de Estado? Bueno,
hay varias lecturas, ¿no? Una lectura podría ser que no hay ingeniero eléctrico o un personal capacitado, experto en la materia que acepte en estos momentos una cartera cuando no va a tener el respaldo del gobierno para resolver los temas, ¿no? Porque, porque forma de haber resuelto esto, tenían que haberlo hecho una vez que se hicieron cargo del gobierno, pero como no se tomaron las decisiones a tiempo, pues a este momento ya cualquier decisión va a servir para el estiaje del próximo año. En este año, el estiaje que se nos viene ya no tiene solución en estos momentos. Esperar que lleguen los equipos que han comprado, que tampoco van a ser suficientes para resolver el problema, y además eh, esperar que llueva es la única esperanza que tiene, y ya lo han dicho los personajes del INAMI, aquí no va a llover hasta diciembre, dicen. Entonces, de aquí hasta diciembre, pues la situación es oscura para el país y no tenemos solución. Ya cuando llegan estos momentos se agotaron todas las soluciones porque la única solución es generación nueva, es la única solución. Y eso no es posible hacerlo en el tiempo que hay de aquí hasta que se termine el estiaje que se nos viene encima. Inés Manzano dice que se va a encargar de la transformación de la matriz caduca y ejecutará proyectos de energías renovables que garanticen la sostenibilidad y soberanía energética a mediano y largo plazo. Ingeniero, ¿podemos Bueno, hablar de una matriz caduca? esos criterios son los que nos han llevado a esta situación porque pensando solamente en las energías renovables, se desplazaron todos los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos porque lo que querían darle era prioridad a los proyectos fotovoltaicos. Esa es la gran realidad de lo que pasa en el país con el Plan Maestro de Electrificación. Y entonces, por esa situación, nos han llevado a esto. Y la realidad es que actualmente al sector privado se le han otorgado como alrededor de 15 proyectos que están de energías renovables que están concesionados y que el sector privado no ha hecho absolutamente nada hasta el momento por ponerlos en ejecución. Recordemos, pues, el último día o el día anterior a que se fuera Guillermo Lasso, firmó 7 proyectos nuevos. De eso, hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Y aparte hay otros proyectos concesionados, incluso de la época de Lenín Moreno, que son los 200 megavatios fotovoltaicos en el Aromo, que tampoco hay absolutamente nada. Entonces, no es cuestión de que el sector privado tampoco está facultado para hacerlo. El sector privado puede participar en cualquier proyecto de generación termoeléctrica, hidroeléctrica y de capacidad de la que sea. Pero lo que sucede es que tiene que participar en concursos públicos y ganarlo en concursos. Y lo que quiere el sector privado ecuatoriano y es que le den a dedo. O sea, ellos dicen, quiero hacer tal proyecto y entonces hay que dárselo a dedo. No quieren participar en concursos. Esa es la gran realidad. Pero no es que están impedidos de participar. Pueden participar en el concurso que quieran, por la capacidad que quieran. Esa es la realidad de la ley. Sino que se distorsiona la información diciendo que hay un techo de 10 megavatios. Eso ocurre solamente para los proyectos que son a dedo, pero no para los proyectos que se realizan mediante concurso público. Se habló también de que el Ecuador, en la última matriz energética, en el tema de la energía eléctrica, depende solo de las lluvias, que prácticamente el 72% es de las lluvias y que por eso quieren hacer este cambio de la matriz energética. ¿Qué respuesta le podría dar a esas aseveraciones que salieron el día de ayer? Parece que perdimos la conectividad, ya no es nada nuevo para nosotros y nos da profunda tristeza esta situación. No se puede llevar a cabo todas las actividades. De manera normal, amigas y amigos.
Lastimosamente, este es el nuevo Ecuador. Intermitencias. Intermitencias y situaciones muy complicadas. Vamos a ver si logramos terminar la entrevista, si no, de igual manera trataremos de reconectarnos. Nos habíamos visto en el sector donde reside el ingeniero y supuestamente tenía que llegar la luz a las 8, pero ni siquiera en la planificación, ni siquiera en medio de la crisis hay una buena planificación. Bueno, improvisan en todo, ¿no? Primero eran 10, luego 14 horas, luego 6, luego 4, luego otra vez 10, luego dicen a una hora nos van a quitar, a otra hora no nos van a quitar. Este es el país en el que vivimos, amigas y amigos. Vamos a ver si logramos terminar la entrevista. No se puede seguir así, amigas y amigos. No es viable. Y al de la tienda también le comprendo. A todos mismos les comprendo. Al mecánico, a todos mismos que nos han dicho cómo están en estos días, al que lava los autos, a todos. Una situación terrible, terrible, terrible. Es una oscuridad total. Vamos a ver qué nos dice el ingeniero, si no planificaremos nuevamente y trataremos de terminar. Se acabó la batería, benditos apagones, nos dice el ingeniero Carlos Julio Balda, con quien estábamos conversando del tema de la energía eléctrica, un tema que sin duda alguna, ¿qué más podemos decirles, amigas y amigos? Aunque bueno, estamos en YouTube, recuerdo a ese pana de Amarillo TV, me parece. Creo que esa sería la mejor respuesta que tengo en estos instantes. Vamos con el siguiente invitado, amigas y amigos. Disculpen por dejarles a medias con el tema de la energía eléctrica, con el tema precisamente de la crisis de energía eléctrica, pero es el nuevo Ecuador. A menos de que haya un cambio real, esta maldita realidad va a seguir 4 años más. Piensen bien, piensen bien. Vamos con el siguiente invitado y en esta ocasión, amigas y amigos, vamos a hablar de si se podría reconfigurar el escenario político tras los apagones. Las crisis que vive el Ecuador actualmente, todas las crisis que vive actualmente, parecen ir opacando a la siguiente. Primero era el tema de la crisis de inseguridad, la crisis económica, de crecimiento, crisis en la salud, crisis en la educación, pero ahora el tema de la crisis de energía eléctrica es la que se está posicionando en la agenda pública. Y para analizar precisamente este tema, ya nos encontramos con Juan Cubi, quien es analista político y a quien le damos la cordial bienvenida a La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, en primer lugar ya se inscribieron los 16 binomios, un análisis general y quizás los más opcionados desde el criterio de Juan Cubi de cómo van arrancando en esta carrera electoral. Bueno, hay que señalar que 16 millones para un país de 18 millones de habitantes es una exageración, es una aberración del sistema electoral. Se supone que la política es una disputa de fuerzas en función de un proyecto de país, que cada fuerza tendrá su visión de lo que debería ser el país. Pero es inconcebible que existan 16 propuestas de país. No se entiende cuáles pueden ser las diferencias de fondo. En ese sentido, habría que prestarle atención tal vez a aquellas candidaturas que podrían tener mayores opciones. Aunque usted sabe, mi estimado periodista, que en este país ni siquiera las encuestas tienen mayores posibilidades de hacer predicciones. Es una situación tan volátil, tan incierta, que puede ocurrir lo que sucedió el año pasado, que alguien que estaba último, penúltimo en las encuestas, avanzó en las últimas 2 semanas y está actualmente sentado en el sillón de Carondelet. Y en ese sentido, justamente y en medio de todas estas crisis que vive el Ecuador,
¿Se podría reconfigurar entonces la contienda política y digamos, Daniel Noboa, de lo que algunas encuestas le daban todavía el 30% antes de la crisis ya profundizada de energía eléctrica, cree que pueda seguir en caída libre y quizás no le alcance para llegar a una eventual segunda vuelta en el año 2025? Todo puede pasar. A inicios de año se esperaba que esta ofensiva contra el crimen organizado le diera réditos electorales al presidente, pero eso le duró 2 meses. Muchos advertimos que ese problema no se resolvía con mayores militares en las calles ni con mayores medidas policiales. Bueno, no nos hemos equivocado porque en efecto la reducción de los indicadores de violencia son mínimas. Más bien hay zonas, hay sectores, hay cantones donde se ha incrementado y actualmente seguimos en estado de excepción en muchas partes del país. Y muchos de los delitos violentos de las bandas organizadas, de las bandas de crimen organizado, se han vuelto mucho más violentos, más brutales, más inhumanos, más despiadados, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tema de los apagones. Al parecer, sin querer atribuir únicamente al actual gobierno esa responsabilidad, porque hay un tema de gobiernos anteriores y también hay un tema climático global, un problema que va más allá de nuestra voluntad, de nuestro deseo como país. Claro que existe incapacidad, descuido, negligencia de parte del actual gobierno para haber previsto qué es lo que podía suceder. Esos elementos le van indudablemente a pasar una factura al actual candidato presidente. Y obviamente podría de aquí a un par de meses sufrir lo que podríamos usar una analogía, de acuerdo a lo que sucede en el país, un apagón en su campaña electoral. Y eso implicaría que cualquier otro candidato puede estarse encaramando en la segunda vuelta. El tema del Plan Fénix, hemos entrevistado a algunos expertos en el tema de la seguridad y la mayoría coincide en eso, que ni siquiera está en ceniza. Desde su punto de vista y con todos los estados de excepción, me parece que ya es el séptimo que ha declarado, ¿cree que sacar a los militares a las calles es un plan Fénix? Mire, el tema del narcotráfico es un problema global, un problema de geopolítica. El Estado ecuatoriano, por más voluntad e interés que tenga, no va a resolver ese problema. Para muestra tenemos casos en América Latina, México y Colombia, que tienen más trayectoria, que han tenido mayores complicaciones, no han resuelto ese problema. Es más, en ambos países se ha tendido a agravar. En México se declaró la guerra al narcotráfico, en Colombia hay una guerra interna y no se logra resolver porque el narcotráfico es un negocio tan rentable, tan gigantesco, que no va a ser abandonado por los que tienen intereses en ese negocio, porque la propia economía de estos países en gran parte está sustentada en las actividades ilícitas del narcotráfico. No sabemos en el Ecuador qué porcentaje de la economía se asienta en actividades irregulares. De manera que querer combatir eso con policías y militares en las calles no tiene mayor sentido. Tiene que haber una respuesta global, sobre todo de los países que demandan droga, los consumidores que son los principales responsables de este flagelo que afecta a toda la humanidad y que sobre todo nos perjudica a los países pobres, a los países productores de droga. Si no intervienen y asumen esa responsabilidad, es un tema que no se va a terminar. Usted puede encarcelar a los capos del narcotráfico, que a la vuelta de la esquina de ese capo que usted encarcela aparecen 4 o 5 capitos que son los que se quedan a cargo del negocio, porque hay demasiado dinero de por medio. No sé si usted ha visto, mi estimado periodista, las cifras del narcotráfico son gigantescas, demenciales. El Claro, dinero hemos que superado a manejan los Colombia. carteles es tan abundante que les permite corromper a todo el espectro de la sociedad, no solo a los políticos, no solo los jueces, policías, militares, la propia sociedad en sus actividades cotidianas y permanentes está ya penetrada, está ya de alguna manera contaminada por esta actividad. Entonces, frente a eso no se puede esperar resultados de un tipo de estrategia que ya ha fracasado en la mayoría de países del mundo. Claro, hay algunos analistas que dicen que incluso ya superamos a Colombia como principal exportador de droga. No somos productores, todavía no le ganamos a Colombia en ser productores, pero sí en ser exportadores. Eso llama bastante también la atención, que las fronteras no están siendo cuidadas por las fuerzas militares y no están haciendo realmente un trabajo efectivo al respecto. Y en torno a las últimas declaraciones del ministro de Defensa, donde había asegurado que no se había desarticulado a ninguna banda,
¿Cuál es el criterio? 9 meses se sacó a los militares a las calles, pero ninguna banda ha sido desarticulada. Entonces, ¿qué está haciendo el régimen? Bueno, está dando palos de ciego, como le decíamos al inicio de esta decisión de enfrentar o de declarar una guerra interna. Eso es dar palos de ciego, porque no se están tocando las estructuras fundamentales de este negocio, que no están solamente en el Ecuador. Por eso le reitero, esta es una problemática de corte geopolítica, de corte global. No vamos a poder resolverla solamente como Estado ecuatoriano. Los militares seguirán en la calle, los policías seguirán. Esperemos que no terminen contaminándose como ocurrió en México, las Fuerzas Armadas, donde apareció un cartel que eran exmilitares dedicados al combate al narcotráfico y que vieron que era más rentable crear un cartel, los famosos Zetas, ¿no? Que plagaron de sangre ese pobre país. Esperemos que eso no ocurra, pero es una estrategia que no va a funcionar, como ya se lo ha advertido. Y yo no estoy hablando gratuitamente. Los indicadores, las noticias, los eventos confirman que ese problema sigue vigente y que en algunos casos se ha agravado. ¿Cree que podría reconfigurarse el tema del combate al narcotráfico como pasó, por ejemplo, en Holanda con Ámsterdam, que fue el primer país en el mundo en legalizar las drogas y la prostitución? Y a diferencia de lo que se pensaba en algunas partes del mundo, que decían que ahí se iba a incrementar los indicadores de violencia, de delincuencia y demás, pasó todo lo contrario, y actualmente es una de las ciudades que más indicadores tiene de disminución de violencia, inclusive en el consumo. ¿Cree que por ahí podría ser el tema, pensar ya en una política de legalización para así evitar el tema que viene entre los intermediarios, que es donde más violencia existe, la cadena de producción, distribución y comercialización de la droga? Ese es un tema que tiene muchos años de debate, al menos 50 años en el mundo. El tema de la despenalización de cierto tipo de drogas que obviamente reducirían no solamente los indicadores de violencia, sino el propio negocio, la propia ilegalidad de los ingresos que está detrás de esto. Pero parece que en ciertos momentos hay países que se niegan a entrar en ese debate, sobre todo los Estados Unidos. Habría que preguntar por qué. ¿Por qué en los Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de droga en el mundo, por qué hay esta tendencia a, no sé si es moralista o si es una estrategia financiera económica, a impedir un debate y la eventualidad de que se despenalicen la producción, el comercio, el consumo de ciertas drogas, ¿no? Fíjense lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Ahora ya tienen esta pandemia del fentanilo. Creo que el año pasado alrededor de 1 millón de personas fallecieron por esto, si no me equivoco, un dato que salió en un medio de comunicación. O sea, es una pandemia brutal, es una mortandad, una hemorragia de muertes de civiles impresionante. Mueren más por este consumo que por la guerra. Y sin embargo no están dispuestos a asumir un debate sobre la posibilidad de despenalizar la droga, que podría ser una de las tantas salidas, mucho más coherente que andar sacando militares a las calles. Dentro de todo este contexto, desde el criterio de Juan Cubi, ¿cuál sería o cuáles candidatos serían los más opcionados para mejorar las condiciones materiales de desarrollo del Ecuador? Hasta ahora no he escuchado ningún candidato que tenga medianamente una propuesta coherente y viable para este pobre país, ¿sí? Lamentablemente, entramos en cada proceso electoral en una carrera por ganar las elecciones. No hay una voluntad, no hay una coherencia respecto de cambios que puedan ser posibles. Le pregunto, ¿usted ha escuchado a los candidatos por el tema energético decir algo? ¿Cuál podría ser una salida a ese problema tan grave que estamos viviendo? Frente al tema de la inseguridad, yo lo único que le escucho es más o menos reiterar lo que dice el propio presidente: bala, militarización, fuerza. Yo no veo candidatos que realmente hayan desarrollado un referente de lo que debería ser este país y qué podría ser viable hacer en este país en temas fundamentales: inseguridad, cambio climático. El tema de la energía, de los incendios, no es un tema solamente
interno, es un problema global. ¿Qué se va a hacer frente al cambio climático? ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, en términos de generación de empleo? ¿Qué se va a hacer en términos de una economía alternativa que realmente permita integrar a la producción y a los ingresos a gran cantidad de gente que está migrando por ausencia de trabajo? Yo hasta la fecha no he escuchado una propuesta que diga claramente qué se puede hacer y sobre todo que no sea una propuesta demagógica, que sea una propuesta posible, viable. Y frente a eso, claro, la gente irá a votar. Muchos votarán, lamentablemente, por personajes que están ya absolutamente cuestionados por sus relaciones con la corrupción y con las actividades económicas ilícitas. Y a pesar de eso son candidatos. Me da pena porque algunos podrían posiblemente llegar a la Asamblea o posiblemente competir por la presidencia de la República, lo cual es penoso para este país. Fíjese lo que acaba de pasar. Hace 15 días sentenciado Carlos Poli por el tema de la corrupción. Ayer están excluidos de viajar a los Estados Unidos el señor Correa y el señor Glass por vínculos, porque ellos han detectado que recibían sobornos por la corrupción. Y a pesar de eso siguen haciendo política, siguen incidiendo en el funcionamiento de la política nacional y eventualmente tendrían cómo arrastrar candidaturas para la Asamblea. Y eso es penoso, que en un país no exista una condena desde la sociedad a estos personajes que están absolutamente comprometidos con actos ilícitos. ¿No sería una jugada de Estados Unidos para tratar de neutralizar una propuesta que en el pasado tuvo efectos interesantes en la ciudadanía? 2 millones de personas salieron de la pobreza, éramos el 5º país a nivel mundial en soberanía energética, en seguridad energética, según el Consejo Mundial de Energía, teníamos una de las mejores redes viales, se trabajó en algunos aspectos como la salud que fueron reconocidos por organismos internacionales, de igual manera en educación. ¿No será que es una jugada de Washington? Porque si no, ¿cómo comprender que los 4 pedidos de extradición de difusión roja al expresidente Rafael Correa no haya sido tomado en serio por la Interpol? Mire, los Estados Unidos como país tienen la posibilidad de negar el acceso a cualquier persona, lo mismo podemos decir nosotros como ecuatorianos. Me sorprende que haya tanta laraca de parte del correísmo, porque si se supone que ellos se declaran antiimperialistas, pues deberían estar tranquilos de que no tengan que viajar al imperio. El tema no es de ese, mi estimado periodista, el tema es que durante ese régimen, con la cantidad de dinero que hubo y que en efecto se dieron algunas políticas que usted señala, hubo un saqueo brutal de los fondos públicos. Sí, fue un gobierno que sistematizó la corrupción, que convirtió a la administración pública en una auténtica mafia, ¿no? Con jerarcas, con funciones, con lógicas de saqueo de los fondos públicos. Eso es lo grave. Pero si ¿dónde no está hubiera ese dinero un más allá de gobierno las que hubiera sentencias saqueado por los fondos influjo públicos, cíclico, por probablemente se habría ejemplo? hecho mayores obras, probablemente se habrían definido cambios estructurales que no nos tendrían en la situación que vivimos ahora. Pero fíjese, o sea, todo lo que usted ha señalado, ¿dónde está este momento? Y eso no se le puede atribuir a los gobiernos que le siguieron. Eso fue un problema estructural, es decir, fue un problema de no haber tocado los aspectos de fondo para cambiar este país. Eso es lo que hay que reclamarle al gobierno de Correa. Estimado, pero ¿dónde está ese dinero? Siempre se habla, recuerdo que primero se hablaba de 70.000 millones, luego se hablaba de 30.000, luego se hablaron de 2.000 millones, y al final fue por un préstamo de $6.000 que le hicieron el tema a Rafael Correa. ¿Dónde está ese dinero si se habla de cientos de millones? Y le pongo un ejemplo, a Guillermo Lasso se le encontró 134 cuentas en paraísos fiscales, lugares que son utilizados por narcotraficantes, personas que tratan dinero, entre un sinnúmero de delincuentes, donde esconden, ocultan sus fortunas o que también son utilizados para evadir impuestos. ¿Se puede decir dónde está el dinero del expresidente Correa? Nosotros en la Comisión Nacional Anticorrupción hemos desarrollado intentos por rastrear lo que se llama la ruta del dinero, cosa que es muy difícil, no solamente en el caso de Correa, en el caso del propio Lasso, del actual presidente, de Moreno, es muy difícil rastrear, porque en este momento hay una serie de mecanismos para ocultar ese dinero. El tema es que
Si O usted sea, ve lo que es pasa un con supuesto Carlos Poli todavía. y todos los funcionarios del gobierno de Correa que han sido sentenciados por corrupción, y es penoso que los sentencien en Estados Unidos, deberían ser sentenciados aquí, porque esos actos de corrupción se cometieron en el Ecuador con fondos de los ecuatorianos. Es penoso que tengan que ser los gringos los que estén haciendo ese trabajo. Pero bueno, si usted revisa el caso de Poli, se alcanza a detectar que son como 16, 18 millones, lo cual ya es una cifra enorme para un funcionario público, ¿sí? Pero Pero esa es eso es la punta responsabilidad del de iceberg. El Poli. tema es que es muy difícil rastrear eso. Es muy difícil rastrear esos dineros, O sea, porque eso se da por ustedes no una tienen serie la de vías y de certeza de ese mecanismos dinero dónde que está. en el sistema financiero internacional se vuelve casi imposible encontrarlos. Eso ya ha sido demostrado por estos organismos internacionales que hacen el seguimiento de la ruta del dinero en todo el mundo, no solo en el Ecuador. Y calculan que en el caso de estos gobiernos corruptos, usted se demoraría alrededor de 10 años para llegar a detectar alrededor del 30 o 40% del saqueo, y eso contando con un equipo especializado de cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a ese rastreo. No es simple. Lo ¿Y que es por, real, mi y por qué, estimado por ejemplo, periodista, es que sí, en este país, y por qué, por se ejemplo, sí lograron convirtió la encontrar el dinero corrupción de en un Guillermo sistema de Lazo en los funcionamiento? paraísos fiscales? No es que eso empezó con el gobierno de Correa, no, eso había siempre, lo que pasó es que en el gobierno del expresidente Correa se convirtió en un sistema, se hizo un esquema de corrupción, donde habían tarifas para los coimas, para los sobreprecios, ese fue el gran problema. Y entonces usted ve que todas estas grandes obras, ponga el caso de Coca-Cola Sinclair, que terminan con sobrepesos que van sobre el 30-40%, eso implica que hubo una grave afectación. Y ahora se ha destapado algo, lo que ha sido posible destapar, pero es gravísimo. Lo que vivimos en este país en términos de corrupción es tremendamente grave. Pero ¿dónde está ese dinero? O sea, ¿por qué si se le No, pudo encontrar el dinero, por ejemplo, a Guillermo Lazo en 134 cuentas en paraísos fiscales, terrenos, propiedades y demás? ¿O por qué él no pudo ocultar de esta manera tan brillante como señala de Rafael Correa? bueno, eso, y mire, todas esas cosas saldrán con los años, irán apareciendo, ¿sí? Pero no tienen la Vea lo que certeza sucede. suficiente. ¿Se puede acusar a una persona sin tener la certeza suficiente? A ver, en el caso de los juicios contra los funcionarios de Correa, hay evidencias, hay pruebas, hay sentencias. O sea, ¿se acuerda usted los millones, maletín de dinero del tío del expresidente Glass? ¿Usted recuerda? Eso lo vimos todos los ecuatorianos. Eso no es una ficción. En buena hora pudo la fiscalía completar con los Y bueno, amigas y sentencia. amigos, como siempre se nos cae la señal. Ya no es nada nuevo estas intermitencias. Parece que ya retomamos la conexión. Perfecto. Ya, Ahí entonces, estamos. Adelante. a ver, yo le decía que en el caso del señor Pérez, él se declara culpable. Usted se dio el juicio en Estados Unidos. Igual el señor Nielsen Aras, todos los que han estado sentenciados en Estados Unidos asumen la culpabilidad. Dicen, si nosotros recibimos esos sobornos. No es un invento de la justicia. El tema es que en ese esquema de corrupción, señor periodista, es imposible que el señor Poli haya actuado solo, que estos ministros hayan actuado por su cuenta. Es un esquema de corrupción, con jerarquía y con responsabilidades. Pero esa Yo es creo que esto responsabilidad de depende. Poli. Lo que hay que pedirle al gobierno de los Estados Unidos, deberíamos nosotros como país exigirle que entregue la información sobre la cual ha basado su decisión de no permitirle a Glass Correa entrar a los Estados Unidos. Esa debe decir, no, ustedes no pueden jugar con esa información. Si tienen datos, si tienen evidencias, preséntenlas al país, es un derecho nuestro conocer. ¿Qué es lo que conocen los gringos que no quieren decirnos? Pero estamos de acuerdo en que no se sabe dónde está el dinero, o sea, no se tiene la certeza del dinero de Correa, por ejemplo, o sea, de una cuenta, digamos, en Dakota del Sur, como si la tiene Guillermo Lazo, o algo por el estilo. No hay eso en firme. Estamos hablando de que a futuro se podría llegar a encontrar algo por el estilo. Estamos no es seguro, es muy difícil rastrear. Ese Pero, o dinero sea, es no muy hay la difícil, hay certeza. muchas formas de ocultarlo. Y a través de no El tener la tema, certeza, se le acusa a una persona. Solo eso nada más queremos tenerlo claro.
No, pero a ver, el señor Correa tiene una sentencia por haber sido parte de este esquema, pero pero por está influjo sentenciado en el psíquico, país. pero por Pues está influjo sentenciado psíquico. por haber tenido un rol en ese esquema de corrupción. Ahora, lo otro que tendrían que demostrar es que esa sentencia no es válida, pues eso ya subió a casación. Lo mismo en Porque caso la el sentencia fue señor por influjo Glass. psíquico. ¿Ah? La ¿Aló? sentencia fue por influjo psíquico y por una deuda de seis No, mil dólares. no, la sentencia no es por influjo psíquico, la sentencia creo que es por peculado, coach, no sé bien. El papel es eso, es el influjo. Es como que usted le sentencian por un homicidio, por un asesinato. Si usted disparó, pues no le sentencian por disparar, la figura del homicidio, el asesinato. Pero En usted sí caso del sabe señor que la Glass, última sentencia por tiene influjo psíquico tiene tres juicios. fue a principios Perdón. del siglo pasado. Una sentencia por influjo psíquico, la última que se dio, fue a principios del siglo pasado, o sea, a inicios de 1900, que fue la última sentencia que dieron a través de esta figura. Por favor. Incluso hasta el audio ya tenemos intermitencias, nos disculpamos con la ciudadanía, Bueno, pero bueno, son gajes ese, de los ese, cortes de del- energía de ese luz. del- Me parece que no me escuchó la última pregunta. Las no, intermitencias es que también nos... está muy bajo el volumen. O sea, su volumen de voz se bajó Ahí me escucha tal vez. Parece que un tenemos poquito intermitencias mejor. hasta con el audio. Nos disculpamos. Son gajes también de los cortes de Bueno, energía de luz que ya nos están afectando inclusive hasta los equipos. Nos disculpamos con la ciudadanía y con el entrevistado. Si es que nos escucha ya, para lanzarle nuevamente la pregunta. Si nos a ver, escucha. Perfecto. Le decía que si usted sabe que la última sentencia por influjo psíquico fue allá por 1900, o sea, ya prácticamente esa figura se eliminó de la mayoría de legislaciones a nivel mundial y no se diga del Ecuador, porque en el COIP no hay esa figura. mire, yo no soy jurista. Yo no soy jurista, no estoy al tanto de estas particularidades, ¿no? Yo lo que le puedo sostener es, nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción hemos presentado innumerables casos debidamente respaldados de peculados, de hechos, de datos de corrupción, ocurrido no solo durante el gobierno de Correa, Pero durante el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Lazo y durante el actual gobierno. ¿Sí? Claro, el volumen no es mayor porque en el gobierno de Correa fueron 10 años y el monto de lo que manejaron fueron infinitamente mayor. Pero todos los gobiernos han incurrido en actos de corrupción. Si usted quiere, revisan más de 75 casos que hemos presentado. El gran problema, mi estimado periodista, es que la justicia no opera con la debida celeridad y acuciosidad, por varias razones que no viene al caso discutir aquí, porque sería muy extenso. Ese es el gran problema, porque los casos están ahí. Si usted me pregunta, le puedo yo señalar no casos hay la certeza debidamente del dinero. respaldados. ¿Cuál es el único caso que ha sido judicializado? El caso de la familia Bucarán con lo de los negociados en los hospitales de Guayaquil, el único que ha llegado a instancias judiciales. Los otros están ahí esperando a que la Fiscalía o la Contraloría proceda. Eso es lamentable decirlo. Nosotros somos una comisión que actúa de manera independiente, no tenemos potestad para hacer procesamientos investigativos, no, esa no es nuestra función. Ahora bien, para abordar también el tema del juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior, por la grave crisis de inseguridad, el no cumplimiento del Plan Fénix, inclusive el hecho de que se aumentó el IVA en 3 puntos, pero no se cumplió para mejorar el tema de la seguridad. Vemos que a duras penas tienen cerca de 27 millones de dólares de inversión en el tema de seguridad, cosa que contrarresta con los 3 puntos más del IVA en recaudación, entre otros factores, la fuga de alias Fito y otros temas más. ¿Cuál es el criterio suyo en torno a lo que está pasando en torno al juicio político y si tendrá desde su criterio el respaldo para apoyar las causales o, por el otro lado, para respaldar el discurso del régimen que dice que sí están combatiendo contra la inseguridad?
La ministra Palencia debe haber renunciado. Yo pensé que le iban a quemar como fusible luego de la incursión en la Embajada de México. Lamentablemente el gobierno mantuvo a los funcionarios responsables de ese atropello, ¿no? Que fue un atropello tan torpe como el de López Obrador al querer al dar asilo, intentar dar asilo político a Blas, un delincuente sentenciado, y además pretender sacarlo tal vez subrepticiamente de la Asamblea, ¿no? Con lo cual ambos presidentes generaron una situación que es penosa, porque los pueblos mexicanos y los pueblos ecuatorianos han sido pueblos hermanos, cercanos, por historia, por una serie de hechos, la música, el fútbol, la literatura, y resulta que tenemos roto en las relaciones diplomáticas, pero un par de presidentes irresponsables. Yo creo que López Obrador y Daniel Noboa son responsables de haber tenido esta actitud tan torpe, ¿no? Tan atrabiliaria. La ministra Palencia, como responsable sobre ello, ha salido. Pero bueno, ahí tenemos que continuar, ¿no? Porque seguramente el actual presidente no tiene a la mano personas, funcionarios, cuadros para reemplazarla. Pero el tema que se ventila dentro de la Asamblea, a mi ver, es un tema absolutamente electoral. Si ahí lo que se está disputando es, por un lado, el periodismo que quiere sacar réditos electorales de una crisis que es inocultable, ¿no? Una crisis electoral que podría amenazar incluso que no lleguen a la segunda vuelta. Están buscando réditos electorales. Y tiene usted un gobierno que también pretende imponer desde una lógica electoral la defensa de la ministra Palencia. Y resulta que en el medio hay una cantidad de información, de intervenciones que no creo que le estén apoyando mayormente al país, no creo. A mí me parece que si es que la ministra tenía que salir era por el tema de la embajada, fundamentalmente, lo cual me parece mucho más grave inclusive que la ineficiencia del combate a la inseguridad, en términos políticos y diplomáticos estoy hablando, ¿no? Pero bueno, en este país es así, ya va a ocurrir cualquier cosa con la vicepresidenta Abad, seguramente el gobierno se invente cualquier artimaña o cualquier subterfugio para no encargar el poder. Sí, es la deficiencia de nuestra democracia, mi estimado periodista. ¿Cree que fue un error haber eliminado entonces la causal de haber invadido, asaltado la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril? Es que esa era, para mi modo de ver, esa era una razón más que suficiente para pedir la renuncia. Es decir, si el presidente Noboa fuera un presidente con condiciones de estadista, le hubiera votado a la ministra, al de Defensa, y se acuerda el otro que ya salió el ministro de Comunicación, el apellido se me fue este momento, que se fue a los Estados Unidos, que los tres hicieron de cabeza de esa aberración de haber invadido la Embajada de México, debieron haber salido, ¿no? Y bueno, y el presidente, esa podría haber sido una medida para un poco atenuar el conflicto. Pero bueno, ahí siguen, ¿no? Y en torno al tema de Verónica Abad, ¿cuál cree que sea el futuro del mismo? Hemos ya perdido la cuenta de todas las causales que le han dado a la libertaria Verónica Abad, que, dicho sea de paso, una de sus propuestas es privatizar la salud, la educación, entre otras cuestiones. Independientemente de eso, ¿cuál es su lectura de lo que le podría pasar? Quisieron hacerle un sumario administrativo, como si eso pudiera hacerlo a una vicepresidenta, pero bueno, estamos en el Ecuador y aquí se plantea de todo. ¿Cuál es su criterio en lo que pueda ser el futuro de la vicepresidenta Verónica Abad? La respuesta, te dicen en el Ecuador es posible cualquier cosa, así es. Se inventarán lo que sea. Yo lo único que estoy casi seguro es que no le van a encargar la presidencia. Atropellarán la ley, se inventarán algún pretexto. No le pueden encargar porque además es una persona que lo único que genera no solo es desconfianza y caos para el gobierno, sino para el propio país, por lo que usted acaba de señalar. Pero eso es un problema del presidente de la República, que fue el que seleccionó a Verónica Abad como binomio, ¿no? Como compañera de fórmula. Pero a mí no me sorprendería que se inventen cualquier otra cosa y que a la final se den los hechos consumados, imponga algún tipo de atropello a la Constitución, a la ley. No me sorprendería, señor presidente. Y el problema es que seguramente nadie va a reclamar
mucho por ello, porque tampoco es que la vicepresidenta Abad es santo de la devoción de los ecuatorianos. Pero ¿existe algún otro camino? Se intentó a través del legislativo, que era el lugar idóneo para poder destituir y censurar a la vicepresidenta. Y bueno, lo demás, el Tribunal Contencioso Electoral, por el tema de la campaña anticipada, ahora el tema del sumario administrativo. ¿Cree que vayan a encontrar otro camino cuando ya los caminos más evidentes prácticamente no les resultó al régimen de Noboa? Pues, se inventarán algo, señor periodista. No me sorprende. Usted mismo ha dicho, en este país puede pasar cualquier cosa. Antes de finalizar, y a propósito del tema del vicepresidente o de la vicepresidenta, ¿usted cree que los binomios de la mayoría de candidatos, o por lo menos de los 4 o 5 más opcionados, puedan ser estables? O, por ejemplo, en el caso de María José Pinto, que ha elegido Daniel Noboa como su binomio, le pueda pasar nuevamente lo mismo, enviarle a Israel, enviarle a Turquía, o como dijo, quizás de manera un poco en broma, a la Antártida. Supongo que esta vez ha sido más cuidadoso Noboa, ¿no? Y eso se lo puede detectar porque la señora María José Pinto está muy vinculada con sectores empresariales de Quito. Ella es hija de Mauricio Pinto, un empresario conocido, es nieta del señor González de Artigas, que son los dueños de la familia. Sí, ahí yo creo que hay un acuerdo más sólido, más consistente, que impediría ese tipo de ruptura. El problema de Cabal es que Daniel Noboa nunca pensó ganar la presidencia. Y cogiendo el nombre, dijeron que tiene que ser mujer y de la sierra preferentemente. Y además de una mujer de derecha. Entonces dijo, bueno, ahí me acomodaré. Lo que no pensó es que, lo que no calculó es que iba a ganar y que su vicepresidente era una persona de pocas luces que no entendió cuál era su papel. Yo solamente le digo, si se quedaba tranquila la vicepresidenta y le respaldaba, estoy pensando desde su cabeza, ¿no? Este rato a lo mejor repetía la fórmula, si cumplía a cabalidad con sus funciones. Lo que pasa es que ella, digamos, se despistó totalmente, ¿no? De su cargo. No creo, ¿no? Yo, la verdad es que lo que usted plantea no sé si sea viable. El tema es más grave, mi estimado periodista. El tema es que tenemos nosotros 16 binomios y entre todos los binomios no existen propuestas coherentes, consistentes. No hay mayor claridad sobre lo que piensan hacer con el país. Entonces, gane quien gane, y yo lo que sostengo, gane quien gane, son los viejos grupos de poder, que son los que siguen controlando la economía y la política en este país, y que eso no se ha alterado en los últimos 100 años. Ellos serán los que volverán a imponer las condiciones para el manejo del Estado en este país. Antes de finalizar con el programa, y como ya es un clásico, ¿cuál sería la otra verdad en torno al combate a la delincuencia que constantemente habla el régimen de Daniel Noboa, inclusive mencionando que se ha reducido la tasa de homicidios en un 18%? No le escuché la pregunta. Veamos si estamos conectados, ¿sí? Le escucho bajito, a ver, voy a intentar. La intermitencia, nos disculpamos nuevamente con la audiencia y con el invitado, la intermitencia también hace este tipo de cuestiones. Vamos a levantar un poquito más la voz. Antes de finalizar con el programa, y como ya es un clásico, ¿cuál sería la otra verdad de lo que asegura el régimen de Daniel Noboa, que está combatiendo al crimen organizado, a las bandas, inclusive mostrando por parte de Mónica Palencia indicadores de que se ha reducido en 18% los homicidios en el país? Y la otra verdad podría ser que las élites de este país, y cuando hablo de élites, hablo de todas las élites, económicas, sociales, políticas, no quieren asumir el verdadero desafío de la inseguridad y del crimen organizado en el Ecuador. Y que es el tema de que hay un esquema de financiamiento de estas actividades basadas en el narcotráfico y ahora en la minería ilegal. Y como todos se benefician, o todos estos grupos, estas élites, de alguna manera tienen sustento, tienen formas
de hacer negocios, de ingresos con estas actividades de manera directa o indirecta, prefieren callar y no asumen cortar de raíz ese problema, presionar y exigir a nivel global que se ponga fin a esta actividad por otras vías, que no son la guerra, la militarización, la policialización de la sociedad. Pero claro, si usted se pone a pensar que ya llevamos 50 años de narcotráfico, de exportación de droga, al menos registrados en este país, y no se ha hecho absolutamente nada, lo único que ha sucedido es que la bola de nieve sigue creciendo. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué intereses hay detrás de esta negligencia, de este descuido, de esta indiferencia con ese fenómeno? Y probablemente si ustedes, Carlos, señores periodistas, va a encontrarse con muchas sorpresas, porque yo creo que gran parte de la economía de este país está vinculada, asentada, sustentada en el narcotráfico y en las otras actividades conexas. Actividades que también tiene al sector financiero detrás, tomando en consideración el lavado de activos que se ha incrementado de manera exorbitante, de 1.000 millones de 2017 a cerca de 6.000, 7.000 millones que son las proyecciones actuales. Y han sido las apreciaciones de Juan Cubi, integrante de la Comisión Anticorrupción, analista político, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias, y qué pena que ha estado tan mala la conexión, porque se ha sido un poco difícil mantener un diálogo más fluido. Pero le agradezco mucho por el espacio. Las intermitencias, lastimosamente, en el Nuevo Ecuador sí nos causan de todo. Por lo menos le pudimos ver bien, porque a veces la imagen y el audio sabe estar fatal. Por lo menos eso agradecemos que no nos haya limitado en esta ocasión. De pronto, en otra ocasión que mejore para poder hacer una entrevista más, digamos, más fluida. Gracias. Vamos a intentarlo. Muy amable, gracias. Y con ustedes, amigas y amigos, antes de finalizar con el programa, y también disculpándonos nuevamente, ya no está en nuestras manos, intermitencias, inclusive en el audio, hoy estoy con los dos micrófonos, pero los cortes de energía, las variaciones en los cortes, cuando viene la energía con fuerza, pudieron haber ya quemado también parte de nuestros equipos y ya es lamentable, uno también se prepara para hacer una entrevista lo más llamativa posible, pero con este nuevo país, nuevo Ecuador, no es posible realmente, no es posible, no se puede seguir así. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide Frank Pozo, siempre recordándoles que la comunicación es más que un derecho. Hasta una próxima oportunidad.